Gloria, contanos cómo te fuiste de Venezuela y qué haces en Argentina. Bueno, me fui, salí por tierra, salí hacia Colombia ya hace un año, más de un año. Nada, cuando me fui justo había ido a paro universitario en la Universidad de los Andes, de paro indefinido de profesores, de hecho ese semestre se perdió. Y bueno, me faltan 5 materias para titularme de historiadora del arte. Bueno, al no poder estudiar, al no poder tampoco trabajar, había escasez de harina, de trigo, que no está sucediendo ahora, sino desde hace mucho tiempo, y yo como cocinera y panadera no podía conseguir 2 kilos para vender panes. Entonces, bueno, además conozco a mi compañero, que estaba viajando de vuelta acá a Buenos Aires, y bueno, nos vinimos por tierra. De Colombia pasamos a Ecuador, y de Ecuador a Perú, de Perú a Bolivia. Entonces, el inicio de tu salida de Venezuela tuvo que ver básicamente con la situación política, ¿se podría decir? Sí, yo salí aterrada. En las últimas 2 semanas que estuve en Venezuela, en el marco del Plan Patria Segura, me robó 2 veces la policía. En ambas ocasiones en un terminal de transporte, en el terminal de transporte de Táchira, y nada, por esas razones y muchas más, aunado a que bueno, me iba a casar, no pude casarme porque también todas estas trabas burocráticas le prohibieron a Lucas, que es argentino, estar más de 3 meses en Venezuela. No le quisieron inexplicablemente extender la prórroga y así que... ¿Llevas algo más de un año acá en Argentina? No, llegamos a Argentina hace 4 meses, ya casi. Poco, dentro de todo poco. ¿Y cómo pintarías hoy el panorama de... Nosotros pudimos hablar con gente que está en Venezuela, bueno, una de las personas que colabora con nosotros en la revista, que es uno de los editores, también es venezolano, y por supuesto sabemos que la situación está muy cruda en las calles. Y uno de los motivos principales del informe era saber por qué fue que salió la juventud a las calles. Pues, básicamente te fuiste hace poco, entonces quizás podrías dar un panorama de qué es lo que piensa la juventud en las calles. Sí, bueno, yo desde, digamos, las últimas elecciones del presidente Hugo Chávez, entre Hugo Chávez y Capriles, yo ya estaba a la expectativa, a la terrible y nefasta expectativa de que hubiese una revuelta social. Porque bueno, había evidentemente todos los problemas que en este momento sacan al pueblo a la calle, tienen su raíz desde mucho tiempo atrás, que se han ido intensificando en lo que va de año con el gobierno de Nicolás Maduro, pero estaban por supuesto desde que el presidente vivía, el presidente Hugo Chávez. Entonces, toda esta cuestión de que ahora la gente sale a la calle por un llamado que hubiese sido de cualquier flanco, la gente hubiese salido de igual modo, porque razones sobran para protestar en Venezuela. Y bueno, básicamente la juventud, que es la que siempre como enarbola el estandarte de la libertad, es el que se abocó a las calles. Nosotros como argentinos a veces nos cuesta, me imagino que debe pasar en cualquier país que se interesa en política, o en cualquier ciudadano de cualquier país que se interesa en política, pero como argentinos vemos la información muy manipulada y muy masticada por los medios, por un lado y por el otro, de un bando y del otro. Y a veces es difícil quedarse con la opinión del venezolano de calle, ¿no? del que no sale en los medios súper editado, del que no está tergiversado. Que no está obedeciendo a ningún lineamiento ideológico. Totalmente. Vos, ¿cuál es tu opinión? Primero, de las últimas elecciones que ganó Chávez, que son las que más polémica por el fraude han generado. Y segundo, sobre el accionar de Maduro después de estas elecciones, después de la muerte de Chávez. Mira, yo sé que hay pruebas concretas de la posible fraudulencia de las elecciones. Pero yo creo que ese no es el tema importante acá, o sea, con respecto a lo fraudulento o no. Digamos que ellos ganaron las elecciones, digamos que es la posición que asume la gente para creer que en Venezuela hay democracia por 19 elecciones ganadas por el voto popular. Digamos que todas fueron ganadas por el voto popular. No sé si esas personas que apoyan la democracia en Venezuela sabían que, por ejemplo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puede votar. Y todo esto, por supuesto, son leyes implementadas por la Revolución Bolivariana, que por supuesto es una revolución armada, o sea, armada militar. Entonces, bueno, lo mismo dice Maduro, sí, lo mismo lo acaba de decir, dice cívico-militar. Después de hablar de paz, entonces dice que es una revolución armada cívico-militar. Lo que dice que todos lo sabemos, que hay civiles armados y que además las armas que deberían proteger la Constitución y al pueblo venezolano están protegiendo los intereses del Estado revolucionario chavista. Bueno, pero al mismo tiempo, nosotros tenemos lectores, queremos pensar que tenemos lectores que simpatizan por Chávez como los que no simpatizan por Chávez. Al mismo tiempo, los que simpatizan por Chávez creen que todos aquellos que ayudaron a que Chávez y Maduro ganen las elecciones que ganaron es porque creen en el proyecto, no porque están mantenidos no. Yo sí por un plato considero de comida. que hay gente incluso que cree también eso. El que critica eso dice que están nada más porque les dan un techo, nada más porque les dan derechos que antes no tenían. Yo no creo eso. Yo creo y he visto con mis propios ojos la convicción, el amor profundo que tiene el pueblo chavista por Chávez, claro, y por el ideal del chavismo. Seguro. Mi padre mismo es una de esas personas, así que yo lo vi desde adentro.
¿entiendes? Y del mismo modo, amigos muy queridos que me hospedaron en su casa, que son chavistas radicales, con los cuales pudimos tener un silencio pactado, porque yo no puedo entender cómo hasta cierto punto se tergiversa la realidad para ellos a como yo la veo, y ahí es donde diferenciamos. Pero más allá de eso, se equivoca el que cree que solamente, digamos, primero, en Venezuela las elecciones no son obligatorias, lo que quiere decir que no toda la población se ve reflejada en los votos, en quién gana y quién pierde los votos. Por otro lado, en estas últimas elecciones hubo una abstinencia bastante importante de la población votante, que estamos cansados de votadera y que todo es básicamente lo mismo. Sabiendo que el Consejo Nacional Electoral está absolutamente parcializado, abiertamente parcializado, la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, se ha pronunciado y se ha mostrado afecta al chavismo. Entonces, ¿qué garantía nos da eso a nosotros? El 49%, el 47% de la población que votó en contra y que no estamos de acuerdo con Maduro, con que Maduro se postule de presidente. ¿Cómo quedamos nosotros entonces con la garantía de una supuesta imparcialidad? Una garantía te la tendría que dar, por supuesto, sí, la Comisión Electoral. Pero no lo hace. Pero no lo hace. Pero al mismo tiempo uno ve que están en las calles miles, casi te diría millones de jóvenes, sí, y de personas en Venezuela que no tienen un plan, que se los ve aguantando las balas de un gobierno que quizá les está disparando, o de quizá también de alborotadores en el medio de las huelgas que están trabajando para cualquiera de los dos lados, ¿no? Pero al mismo tiempo se ve que en las calles falta un plan. ¿Cuál es el plan ahora de la juventud? Vos estando acá, ayudando a una organización venezolana aquí en la Argentina, ¿cuál es el plan que tienen? Mismo también en las marchas acá. Mira, es sacar del medio a Maduro. Pues mira, primero que nada, nosotros estamos pidiendo que este personaje renuncie o que rectifique. Evidentemente no van a rectificar las políticas que se han llevado y que nos han llevado al pozo oscuro de la crisis económica, de la crisis de inseguridad tan terrible, de la emergencia hospitalaria y todas estas cosas. Nosotros estamos pidiendo cosas básicas, estamos pidiendo que se nos respete el derecho a la vida. Si en un país, en su capital federal, más de 400 muertos entran solo en el mes de enero por muertes violentas, ¿de qué políticas de seguridad estamos hablando, señores? Pero ¿cuál fue la gota que colmó el vaso? Porque las cifras en Venezuela son alarmantes de hace mucho tiempo. Los homicidios son hace más de 10 años, sí, incluso previas al chavismo. Sí, no, pero si tú te pones a mirar lo que pasó desde el 99, que se monta el gobierno, estábamos hablando de 5.000 muertos al año, aproximadamente 5.900 muertos, que ya es 5.000 venezolanos, como tú y como yo, venezolanos, hermanos latinoamericanos, ¿entiendes? Hermanos del mundo que tenían hijos y familia y murieron. Y de esos 5.000 pasamos a 25.000 15 años después. Estamos hablando que digamos que no se fomentó la violencia, pero tampoco se le dio un parado. Y el pueblo es el que está en el medio, sufriendo esa ausencia de políticas que le den justicia al pueblo. Porque eso es lo que estamos sufriendo. La emergencia hospitalaria es un asunto veraz. Desde agosto del 2013 se estaba pidiendo a la Federación de Médicos Venezolanos, le solicitaban al presidente que declarara emergencia hospitalaria, porque la gente dice que gracias a Chávez hay salud y soberanía alimentaria en Venezuela, cuando no saben que el Pedeval y el Mercal, Bicentenario y todas las empresas expropiadas lo que han causado es un desbalance en la, ¿cómo se llama? De la distribución de los alimentos, en la distribución de los alimentos. Además de eso, aunado a eso, estamos hablando de que, bueno, no, la inseguridad viene desde atrás. Claro, Venezuela ha sido siempre un país violento, lo vemos por el cine, por sus manifestaciones artísticas y, bueno, porque tristemente ha sido una sociedad que ha crecido en la miseria del barrio, en toda esta, digamos, división que se radicalizó, esa división social del pobre, los pobres valemos, los ricos hay que odiarlos. Hay algo que hablábamos antes de la entrevista y era de la dificultad que se podía encontrar para consensuar entre todos una salida política, ¿no? Porque incluso vos me decías que no estás enamorada de Capriles, no estás enamorada de López, no estás enamorada de Machado. Entonces, ¿cuál es la salida? Porque me imagino que la salida tiene que ser política. El otro día entrevistábamos a Roderick y nos decía que ellos quieren seguir en las calles, pero entonces la salida no se vislumbra en poco tiempo. La gente necesita manifestarse, porque hay una cosa que la gente no comprende. Todos han salido a criticar inquisitivamente a los jóvenes que lanzan piedras, a los jóvenes que lanzan molotov, a todo, porque yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero por otro lado comprendo que estas personas empezaron como una marcha pacífica y de repente reciben perdigonazos, de repente matan a 3 personas y de repente empiezan a agredirlos directamente, porque hay videos claros, señores. Yo no estoy viviendo allá, pero tengo amigos viviendo allá adentro que me cuentan todos los días las cosas que viven, que tienen que bajar los colchones de su piso para dormir porque están disparando a los edificios.
¿quién va a disparar a los edificios? Para asustar, para que no salgan. Una cuestión de lógica analítica, de lógica deductiva, ¿entiendes? Bueno, la gente está afuera y lo que no tiene armas, entonces arma barricadas y entonces tira piedra. ¿Me entiendes? Pero están los agitadores. Pues claro que los hay, porque aquí es muy difícil controlar a un pueblo bravo. Es muy difícil que salgas a la calle y le pidas a la gente que sea pacífica cuando la gente está recibiendo, como dicen en Venezuela, coñazo limpio, ¿entiendes? Aquel que defiende al chavismo acá en Argentina, lo digo como argentino, ¿no? Porque la idea es como argentinos nosotros tratar de entender también qué pasa en Venezuela sin que nadie nos mastique la verdad. Pero también lo que afirman muchos es que hay una especie de infiltración norteamericana en Venezuela, no solo norteamericana, sino también de otros puntos del mundo. Cubana. Cubana, por ejemplo. La injerencia cubana está comprobada. Partamos del hecho de que se está rompiendo la soberanía. Pero a vos no te da la impresión de que si tenemos que entender que hay una presencia cubana operando dentro del gobierno de Maduro, ¿por qué no podemos pretender o entender o quizás creer que se encuentra la CIA en Venezuela? No es que no se pueda, está muy bien, pero no puedes decir, no puedes desde tu cinismo, ¿me entiendes? Y no lo digo para vos, lo digo para aquel que lo crea. Sí. No puedes de tu cinismo suponer que el pueblo, en primer lugar, no tiene razones para estar molesto. Señores, cuando yo estoy en el Tornú y escucho a una señora quejándose porque en 20 minutos no le abren la puerta a un consultorio, y cuando sé que en mi país tienes que pararte a las 4 de la mañana, si tienes la suerte de conseguir los primeros 10 números para que te atiendan, en un centro de diagnóstico integral cubano. Estamos hablando, señores, que la gente está en un punto de no retorno. Por supuesto, claro, para aclarar esa parte. Por otro lado, sí considero que por supuesto que hay que tomar en cuenta, porque bueno, estamos claros de que el imperio yanqui siempre se ha movido de esa manera y de que tenía la mano gruesa detrás de las dictaduras de los 70, no de los 80, no de los 90, lo vemos con Wikileaks, lo vemos con espionaje en un montón de gobiernos. El pensar que la CIA no está en Venezuela operando para cualquiera de los dos lados, me parece un poco ingenuo pensar que no es así. Yo no lo pienso así, pero cuando la gente a mí me dice que lo único que está pasando en Venezuela es un golpe de Estado gestado por el imperio yanqui, yo digo, no señores, el que está en la calle, amigo mío, no está recibiendo dólares. ¿De quién? Si hay alguna injerencia de parte del gobierno de Estados Unidos, que la comprueben, que la busquen y la saquen, pero que también saquen por favor la injerencia cubana en el gobierno, en los militares venezolanos, que en este momento están tirando perdigonazos y violando con los fusiles a los jóvenes, porque hay denuncias concretas de casos que por supuesto la gente va a decir, no, la verdad es tan atroz que no es posible pensar que la hermosa izquierda revolucionaria está haciendo eso. Señores, si la derecha se valió de eso, la izquierda también. ¿O ustedes creen que no hubo fusilados en la hermosa revolución cubana? ¿O ustedes creen que no hubo muertos de hambre, persecución política y torturas en el hermoso comunismo estalinista? Al mismo tiempo, el antichavista del otro lado te contesta que Maduro tiene detrás de sí al poder del ejército. Sí, no, lo tiene absolutamente. Estábamos claros de que cada vez que el presidente se pronuncia tiene todo su cuerpo verde dándole miedo a la gente, ¿me entiendes? Estamos claros de que creo que son 11 ministerios los que ahora en este momento están en manos militares. Estamos de ministerios y viceministerios. Entonces, por favor, por supuesto que es una revolución armada, por supuesto que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana grita a voz populi, patria, socialismo, muerte. Es más, Maduro hace un par de días prácticamente pidió que se enarbolara, del mismo modo que la bandera de Venezuela, un estandarte de Chávez en la Fuerza Armada. Entonces eso le dice al pueblo, como yo, que no está con el chavismo, que tú ¿quién te va a proteger si la Fuerza Armada está apoyando el gobierno? ¿No crees que se aprovechó una situación débil de un gobierno político de parte de sectores que realmente quieren que el gobierno caiga? Porque hay sectores que quieren Sí, por supuesto. Hay sectores económicos, hay sectores financieros y privados que quieren que el gobierno venezolano caiga como quieren que caiga cualquier gobierno democrático, para poner otro que convenga a sus intereses. Pero vos pensás que hay sectores hoy en día dentro del gobierno chavista trabajando para seguir en el poder, sabiendo que después de las próximas elecciones, en teoría, tienen la opinión pública en contra? Mira, porque ¿qué sigue después de Maduro? El segundo de sucesión sería Diosdado, que es aún más terrible para mí. O sea, mira, yo como venezolana en este momento lo que tengo es una desolación profunda. Yo quisiera creer que hay gente, ¿me entiendes?, dentro del chavismo que lo he visto, por ejemplo, en ciertos lineamientos, que son chavistas críticos, que está diciendo, camarada Nicolás, usted se está equivocando en ciertas cosas, no es el legado de Chávez, porque es evidente que es una catástrofe económica lo que ha sucedido y todas estas políticas que no han servido para nada. Si hubiera estado Chávez, no hubiera pasado. No, yo no sé. Yo creo que venía por el mismo camino, solo que Chávez de alguna manera murió antes de que todo esto explotara. A Chávez le tocaron las vacas gordas, a Maduro le tocó verse con las cuentas. Con todo ese desparramo de petróleo, de dinero, de permisividad con la corrupción y de permisividad con los colectivos armados y de todas estas cosas se salieron de las manos en este momento. Yo no considero que
Chávez hubiese sido como la clave fundamental para que esto no explotara del modo que no explotó. Yo creo que era una cosa que venía, un devenir que iba a llegar. Necesario. Sí. Hablabas del petróleo recién, y lo hablamos con Groher, nuestro compañero en la Broken Face, y lo hablaba el otro día precisamente. Venezuela es uno de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo, sino el que más reservas tiene. Los últimos 15 años prácticamente, un poco más, un poco menos, fueron controladas por el chavismo. Vos viniste de Venezuela hace pocos meses, ¿se ven en las calles de Venezuela esas divisas que deja el petróleo? No. Porque el día que se vaya Maduro, sí. ¿no? Si aquel que está en contra de Chávez y aquel que estuvo en contra de Chávez y de Maduro cree que esa plata está mal habida y la tienen los políticos, el día que se vayan, en algún lado van a estar en mansiones, en casas y en departamentos en el exterior. En cuentas en Suiza, en cuentas en Miami, como tiene el mismo... Pero en la calle no se ve. Mirá, no, o sea, lamentablemente cuando uno se pregunta dónde están los 20.000 millones de dólares que se perdieron en las empresas de maletín, de los cuales ellos jamás dieron nombre, de hecho decidieron derrocar Cadivi, que es el centro que se encargaba de la administración de las divisas, como para, bueno, quemamos la casa, pues no podemos salvar un mueble, quememos la casa, entonces con eso se quemaron los archivos y el pueblo necesita explicaciones. Una de las cosas que más le molesta al pueblo en este momento es, ya va, nosotros estamos viviendo una crisis económica, una inflación casi ridícula para la cantidad de riquezas que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué seguimos regalando petróleo? ¿Qué es lo que pasa? Yo, que no tengo nociones de economía ni de cómo se maneja la economía a nivel petróleo, y mucha gente está moviendo, ya va, la ecuación es esta, tenemos mucho petróleo, pero la gente está robando, hay pobreza, hay desempleo, hay muerte, hay miseria, no hay acaparamiento, hay escasez. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Decía, ¿vos volverías a Venezuela en algún punto a tratar de provocar un cambio? Mira, yo en este momento, si vuelvo a Venezuela, seguramente me meterán presa por estas declaraciones que estoy haciendo. En este momento está prohibido pensar distinto en Venezuela. Y yo, tristemente, no podría enunciar mi voz de una manera libre en una plaza, porque si no me mete presa el SEBIN, viene un radical y me puede pegar un tiro. Tristemente, yo amo mi país y claro que voy a volver a él, pero en este momento, con los ánimos caldeados como están, con esta persecución nueva contra estudiantes, yo tendría terror, porque le tengo terror a la policía, estoy traumatizada. Yo veo acá un militar y siento miedo, y cuando veo un motorizado aprieto así, como que me pongo tensa aún, aunque sé que estoy en Buenos Aires. Realmente es muy difícil, porque no es solamente el daño directo que te hacen, sino el trauma que está causando a la sociedad toda esta circunstancia. ¿Y qué sentís cuando ves a Cristina festejando no es la palabra, conmemorando un año de la muerte, o otro aniversario de la muerte de Chávez? Mira, yo hace mucho rato días, que... ¿no? Quizás sí, me parece que es un poquito desatinado. A mí me duele, por ejemplo, ver que cuando se habla del caso de Venezuela, los diputados del Frente para la Victoria se paran, dan la espalda y se van, ellos ni siquiera escuchan. Me duele ver a jóvenes de mi misma edad, jóvenes que creen apoyar una idea que va a ser la liberación de América Latina, y cuando yo les hablo de jóvenes torturados y de toda la circunstancia real que está sucediendo en Venezuela, me salen con posturas cínicas de adoctrinamiento ideológico. Cuando yo veo a la presidenta, considero que simplemente una consecuencia más de que no puede ella soltarle la mano al gobierno venezolano, porque bueno, se la atendió hace ya mucho, y Venezuela por supuesto se la atendió al pueblo argentino y a la presidenta básicamente, porque tristemente, a mi percepción, la unificación de los pueblos latinoamericanos es la unificación de los líderes latinoamericanos. Mientras hay un pueblo abajo, digamos la mitad, que no se siente representado por este líder que habla. Yo sé que hay muchos argentinos que se me han acercado a mí y me dicen, mira, nosotros no estamos con Maduro. Pero bueno, es la vocería de la presidenta. Y yo realmente contra esta señora no tengo más que indignación, como a todo aquel que apoye desaparecidos, secuestros, muertes, abuso absoluto de la libertad, ¿me entiendes? Totalitarismo en el siglo XXI con nombre de socialismo. Y eso es lo que a mí me duele como persona, de que yo estoy desolada, te lo digo, no considero lógico. Pero yo, en mi ingenuidad política, pues yo que no sabía que la política se manejaba no por los intereses del pueblo, sino por los intereses económicos, visto desde un punto de vista de macroeconomía, de macropolítica, pues. Digamos, las políticas del mundo, antes de pronunciarse con respecto a un caso, primero miran cómo están mis relaciones con ese país. No piensan, vamos a preguntarle al chico que enunció que fue torturado y violado por un fusil, ¿entiendes? Cuando esas cosas suceden y cuando yo comprendo que el mundo no se mueve desde un punto de vista humanista, sino de un punto de vista político, y la política es fría y es distante, lamentablemente incluso los gobiernos populistas, es ahí cuando yo siento una desolación profunda. Tú me preguntas cuál es la salida. Mucha gente considera, y yo también lo considero en parte, si en este momento el pueblo deja las calles,
calles, entonces ganaron ellos. Lo que quiere decir que 18 muertos y quizás más, de tiros en la cabeza certeros, de perdigonazos en la cara, de golpes en la cabeza, muertos por atrocidades como esa, van a ser en vano. No solo eso, sino que además la lucha del pueblo que quiere ser escuchado y que es silenciado por los medios, que es silenciado por la opinión pública internacional que le cree a Maduro en Telesur y que no está yendo a la fuente, que es el pueblo mismo, porque no hay ningún medio que hable por nosotros. Entonces, cuando tú ves todo eso y ves que por un lado está el pueblo acorralado, pero está cansado y no va a soltar las calles, por el otro lado ves al gobierno con la mano apenas empezándola a poner dura y hablamos de 18 muertos, y hablamos de torturas, y hablamos de todo eso en este momento, que no ha pasado un mes de las protestas ni siquiera. Entonces, cuando yo como venezolana lo veo, te lo digo honestamente, siento una profunda tristeza. Yo no tengo la solución. Yo creo que la solución es democrática. Y bueno, ustedes me dirán. Política, porque si hablamos de democracia, no, pero ustedes tienen que dejar que pase hasta el 2016 Nicolás Maduro, no, es que el pueblo no puede, por alguna razón está en la calle. Vos me decís que querés una salida democrática y política, bueno, la política y la democracia tienen sus tiempos. Uno entiende que hay un 48, 49, 50, 55% de venezolanos que no están de acuerdo con un presidente que lamentablemente, para el que lo quiera pensar, fue elegido democráticamente. Entonces no hay muchas más soluciones que esperar a las próximas elecciones. Para hacer una salida democrática, para hacer una salida democrática. Pero por otro lado, también hay que comprender este punto de efervescencia social, de miedo que tiene el pueblo, porque el que hable y diga que no siente miedo es porque está blindado por camiones, porque tiene mucho dinero y es un boliburgués, ¿me entiendes? Pero si tú no tienes un carro blindado y 4 patobicas detrás tuyo, tienes miedo, siempre en Venezuela, ¿me entiendes? Así seas como yo, alguien de a pie que no tiene nada que le roben, pero igual tienes miedo. Entonces la gente no puede someterse a esa circunstancia 2 años más, 4 años más. Yo lo comprendo y por eso no juzgo a aquel que está en la calle en este momento. Juzgo, por supuesto, que todo se desvirtúa, que llega a un punto en el que ya la guarimba o los piquetes mutan a una circunstancia de vandalismo, pues. De vandalismo, de estamos aquí, de que no nos importa nada. Y eso, por supuesto, que es consecuencia de un descontento social, ¿me entiendes? De un lado o del otro. Entonces están los descontentos con las guarimbas y están los que están en las guarimbas porque están descontentos. Entonces, bueno, honestamente, ¿cuál es la salida? Yo considero que la salida es que estos señores se suelten el poder, porque el que en este momento esté apoyando al gobierno bolivariano, a la revolución, está apoyando una cuerda de corruptos que se perpetúan en el poder a costa del sufrimiento del pueblo, que están robando con pruebas tangibles el dinero del pueblo. ¿Hablas con tu familia vos? Diariamente. Y ¿Qué les decís? ¿Qué les querés decir aprovechando la entrevista? Que me oigan. Que me oigan, las cosas en Venezuela no están como están planteadas en la televisión nacional. La televisión nacional está moviendo la punta del iceberg. Me decías si es que no quieren venirse o irse a Colombia o irse. La verdad que algunos de mi familia consideran que bueno, que la patria hay que defenderla, pero bueno, uno como civil que no puede hacer mucho más, ¿me entiendes? Y por el otro lado está también que bueno, que en este momento es peligroso para cualquiera, sea lo que sea que devenga, porque en este momento está empezando, y eso es lo que yo quisiera aclarar profundamente, está empezando un problema, y eso es lo que a mí más me aterra. Si yo ya estoy atormentada por toda la realidad nefasta que se vive en mi país, que este sea el comienzo de un proceso que va a costar muchas vidas, mucho dolor, mucha hambre, mucha desestabilización, es lo que a mí me preocupa, y le insto a mi familia que me oiga, que por favor tome precauciones, que guarden comida como puedan, porque la escasez se intensifica y se intensifica la violencia. En mi pueblo, que es un pueblo tranquilo, asesinaron la semana pasada a un taxista de cada línea de taxis porque no quisieron pagar la coima a los colectivos armados. Entonces, en un pueblo tan tranquilo que empiezan a suceder estas cosas, ya te está acercando la muerte por todos los flancos. En lo que va de año, 4 conocidos míos, por suerte no demasiado llegados, murieron, todos por armas de fuego, en circunstancias diversas, de distintas maneras, en distintos estados. Entonces, cuando la muerte empieza a acercarse a ti de una manera tan clara, de una manera tan tajante, tú solo tienes miedo, tú solo quieres huir. Y yo quiero tener a mi familia a salvo, yo quiero tener a mi país a salvo. Yo quisiera en este momento poder darle a mi pueblo seguridad, pero yo, una civil, que lo único que tiene es la posibilidad de hablar, no tengo nada para darles, no tengo los dólares que supuestamente me están dando a mí el imperio yanqui para que yo hable en contra de Maduro, yo no tengo nada, más allá que mi miedo, mi voz y mi fe de que estas cosas cambien sin que cobren la vida de muchísimos, de miles de más venezolanos. Yo realmente esa es mi esperanza como civil, como humanista, como cocinera, como
o venezolana que está desarmada, que nunca en su vida se vio de frente con la política, y al verse de frente con un mecanismo tan sucio como lo es la política de vista desde todos los niveles, yo estoy desolada y tristemente quisiera darle un llamado de esperanza y decirles que si ustedes siguen en la calle en 2 semanas esto se va a acabar, pero la verdad que es una lucha larga que apenas se está iniciando. Y yo considero que hay que reorganizarse, yo considero que hay que trabajar en pos de defenderse como civil que está luchando en desobediencia, pero inteligentemente, porque nos ha costado la vida de muchos. Por eso hay infiltrados, por eso hay tantos chicos muertos, tantos chicos desaparecidos, y por eso se han llevado a los chicos y los han torturado. O sea, es decir, es un avance del miedo como arma política para que la gente deje de estar en las calles. ¿Hasta qué punto se va a llegar? ¿Hasta qué punto las personas van a aguantar? Esas son cosas que yo no puedo dilucidar. Pero bueno, yo solo espero lo mejor para mi país y para América Latina, que la gente abra los ojos, que se desprejuicie y crea que porque se habla en contra de Maduro se está hablando en contra del hermoso ideal de lo que es la libertad de izquierda, que no es tal. Estamos hablando de que mucha gente, incluso la señora Camila Vallejo, que es una diputada importante de izquierda en Chile, se pronuncia y dice que lo que está sucediendo en Venezuela es un golpe de Estado que se está gestando, y que si se llega a llevar a cabo ese golpe de Estado, que lo comparan mucho con el caso 2002, que es otra cosa absolutamente, entonces se dice, no, bueno, este sería el punto de quiebre para todo el sueño de unificación latinoamericana. Entonces, a costa de la muerte, la tortura y la masacre general, cotidiana de mi pueblo, entonces, que viva la revolución. Es muy lindo vivir la revolución desde un país donde no tienes la tasa de homicidios que tiene mi país. ¿Me entiendes? Es muy lindo pedirle a la gente que sea comunista y decir que está muy bien cuando no has vivido en Cuba 1 año. ¿Entiendes? Pero no como turista, vivir como un cubano, ser médico y ganar $20 al mes, con suerte, después de muchos años de experiencia. Entonces, pero por favor, por favor, apelo a la humanidad del ser humano, indiferentemente de su postura ideológica. Yo no estoy acá para agredir a la gente de izquierda, yo estoy aquí para decirle a la gente de izquierda, instarles que ellos mismos tienen que ser los críticos y los defensores de las ideas que ellos profesan. Porque lo que se está llevando a cabo en Venezuela no son las ideas que profesa la izquierda, o si lo son, entonces que se sinceren, ¿me entiendes? No, estamos de acuerdo que todo esto es necesario para gestar la revolución, o no, mira, la tortura y esto no va con la idea del socialismo que yo tenía, pero yo considero que la izquierda son quienes deberían ser mucho más críticos constructivos, críticos de amigos, los ayudamos, ¿me entiendes? Pero no deje de hacer eso a su pueblo, porque está mal, porque el que piensa distinto también es pueblo, ¿me entiendes? Te agradecemos, Gloria, nos está ganando la noche. Muchísimas gracias. Te agradecemos en serio que nos haya dado tu testimonio. No, muchísimas gracias a ustedes, y gracias a la Broken Face, y gracias. Por favor.